Primero quiero agradecer a la OMA por darme este privilegio de estar acá con ustedes, agradecer a Robert Carson, el presidente de la OMA, y por supuesto al simpático director ejecutivo Marco Marzano Marini, que con tanto entusiasmo nos ayuda y nos alienta a trabajar en la OMA. A muchos de ustedes ya los he conocido antes, nos vimos en Niigata, Japón, donde también compartí con Luis Miguel Echeverri, que quiero aprovechar para agradecer a la Sociedad Argentina, a la apertura que nos hará siempre invitarnos. Y ahí cuando nos vimos en Japón, a muchos de ustedes los conocí, otros los conocí acá, y realmente quiero darles la bienvenida a todos ustedes a mi país, y de motivo felicitarlos, porque finalmente lo lograron. Bienvenidos a Argentina, bienvenidos a la cima del mundo. Algunos de las risas vinieron ahí de Australia, de Nueva Zelanda, porque ellos ven las cosas de una manera, pero también me pone contento que vi que los noruegos ven las cosas de una manera que nosotros. Bueno, hoy les voy a hablar de innovación, cómo se trabaja innovando en un ambiente sumamente inestable. Después voy a hablar de algunos ejemplos de la adopción de tecnología en Argentina, después cómo trabajamos con la ayuda de nuestros amigos. A little help from my friends, como decían los Beatles, que son los grupos, los farmers groups, los grupos de productores que nosotros llamamos los grupos CREA. ¿Cuáles son los factores que nos generan temor a la hora de innovar? Los voy a enumerar ahora, después voy a tratar de describirlos uno por uno. El primer punto es el cambio climático. El segundo, la finanza, la capacidad que tenemos nosotros de financiar nuestras propias innovaciones. El tercer punto son las tradiciones. El cuarto es la destrucción creativa. Es un concepto que después lo voy a explicar. Y el quinto es cuando estamos solos en el campo y tenemos que innovar estando solos. El primer punto es el cambio climático. Este es el campo mío en 2012. Llovieron 1.450 milímetros con un promedio histórico y normal de 820 milímetros. Al año siguiente tuvimos una sequía muy importante, pasamos de inundación a la sequía. Y tuvimos una lluvia de 547 milímetros. Repito que el promedio es 820 milímetros. Los promedios para mí no existen, nunca se da una cosa tal como un promedio, sino que se dan situaciones extremas. Y el clima está en esa situación. Y en ese contexto es donde tenemos que innovar. Con lo cual es muy complejo innovar no sabiendo qué es lo que va a pasar con el clima. ¿Para qué lado generamos la innovación si no tenemos para adelante un plano claro de cómo va a ser el clima en los próximos años? El segundo punto son las finanzas. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de financiar nuestra innovación? Y más importante aún, ¿qué capacidad tenemos nosotros de equivocarnos, de fallar en nuestra innovación? Muchos de los productores pensamos, si hacemos un nuevo cultivo, sembramos en una fecha de siembra que no es la habitual, tratando de cambiar, estamos corriendo riesgos que nunca corrimos antes. Y si no va mal, muchos no podemos continuar. Entonces eso es un factor de temor. Fíjense lo que son los presupuestos de otras industrias. Se miden en billones de dólares. Ellos invierten en innovación y tienen la capacidad de equivocarse para poder continuar. Las tradiciones, acá quiero ser bien claro. Los productores agropecuarios somos tradicionales por naturaleza, en todo el mundo. En Argentina, por supuesto, fíjense lo que es saliendo de la rural, los caballos que ven, los ponchos, las boinas, los sombreros, todas esas características que nos hacen ser, realmente, amar nuestras tradiciones. Esas tradiciones considero que son muy buenas porque al mismo tiempo vienen mezcladas con los valores tradicionales que vienen juntos. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a innovar, muchas veces nosotros mismos nos frenamos. Porque decimos, si las cosas fueron hechas de una determinada manera, con mi abuela, mi abuelo, mis padres, mis vecinos, mis tíos, ¿por qué voy a cambiar? Entonces a veces nos genera un temor de quedarnos un poquito más atrás y decir, no innovemos porque esto funcionó de una determinada manera durante muchos años. Entonces a veces se confunde la tradición con una costumbre que debe ser cambiada y mejorada con nuevas tecnologías y nuevas ideas. El concepto de destrucción creativa. Bueno, Joseph Schumpeter es el que ideó este concepto. Cuando cambiamos algo, introducimos una nueva idea, una nueva forma de hacer las cosas,
Estamos generando algo nuevo, generando nuevos empleos, pero también destruyendo otros. Todo lo que venía funcionando de una determinada manera, de golpe tiene un sacudón. ¿Cómo fue? Voy a dar un ejemplo, el caso claro de la Argentina, en la zona que estoy yo. Hasta la década del 80, prácticamente más de la mitad de nuestro campo estaba destinado a pasturas con alfalfa, teníamos novillos, millones engordando, y pasamos al 100% de agricultura. Cultivar soja, maíz, trigo. Eso generó nuevos empleos y destruyó otros. Eso es el concepto de destrucción creativa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos avanzando e innovando, estamos generando externalidades. Estamos generando beneficios por un lado y a su vez problemas por otro lado. Tenemos que tratar de entender el impacto social que tiene nuestra innovación. Les voy a dar unos ejemplos de innovación en Argentina. El primero es el de la siembra directa, que después va a hablar César Belloso, que es el experto en el tema, que fue, como ejemplo, algo de rapidísima adopción. El segundo es el silo bolsa, que voy a explicar después, que fue solamente mera supervivencia. O inventamos algo de esto, o los problemas que íbamos a tener eran imposibles de solucionar. Y el tercero es un ejemplo de mejoramiento, innovación, pero de a poco, haciendo de a poco, investigando y desarrollando. Voy a la siembra directa. Fíjense lo que es esa foto, yo estoy sol en mi campo, con una cobertura vegetal que impide la erosión, aumenta el mejor uso del agua. Es una tecnología que realmente ha revolucionado la Argentina. Y fíjense la adopción. En el principio del 90 era cero, no había nadie que hacía siembra directa. Hoy estamos más del 80% de Argentina adoptó la siembra directa. Otro tema de innovación, fíjense eso, esa es la salida de mi campo. Ven la cosecha, ese es un camino, yo tengo que cosechar, tengo que cargar un camión, que el camión venga de la ciudad, del elevador de granos, de la cooperativa, a mi campo, que pase por ese camino, luego tengo que cargarlo con 30 toneladas de cereal y que pase de nuevo por ese camino con 30 toneladas de cereal. Como se imaginan, ni llamo por teléfono al transportista de camionero, tengo que buscar otra solución. ¿La otra solución cuál es? Bueno, el silo bolsa. El silo bolsa es una tecnología que nos permite cosechar cuando el cereal está para cosechar y almacenarlo en el campo. Y esto no solo ha generado una solución por una infraestructura que no existe, que son los caminos en Argentina, sino que también es una solución para almacenar el cereal y que los productores tengan el cereal en su propio campo para comercializarlo. Esto ha sido una cosa de gran impacto en Argentina y se ha dado por presión. O lo hacíamos o vamos a dar en serio. A veces sucede en las guerras, que las grandes innovaciones se dan bajo presión y las soluciones aparecen rápido. Este es un ejemplo de innovación hecha bajo presión. El silo bolsa ha crecido en los últimos años, también se ha adoptado en forma generalizada. Hoy el 60% de la cosecha nuestra, 60 millones de toneladas, que más o menos el 60% de la cosecha, es almacenada en silo bolsa. La agricultura de precisión es otro de los trabajos que estamos haciendo muy de a poco. Saint-Exupéry decía que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando vamos a un campo, a un lote de soja, de maíz, nos parece que es todo igual, y no es todo igual, todo es distinto. Cada sector del campo es distinto, pero a veces no lo conocemos. Estamos trabajando mucho en identificar esas distintas zonas y generar un traje a medida para cada sector del campo. Antes trabajamos con promedios. Decíamos, si en estas 30 hectáreas tenemos que fertilizar en un sector con 80 kilos de fertilizante y en otro sector con 120 kilos de fertilizante, hacemos un promedio y fertilizamos con 100. O sea, hacíamos todo mal. Fertilizamos mal en el lugar que hacía falta 120 y fertilizamos mal donde hacía falta 80. Entonces, este cambio no solo es económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Economía de recursos y hacer las cosas donde hay que hacerlas. El traje a medida de la agricultura es algo que estamos empeñados en los argentinos, trabajando en eso para lograr mucha tecnología, mucho software, muchas ideas, mucho conocimiento del suelo. Estamos trabajando en eso y consideramos que son los grandes desafíos para seguir trabajando. El último de los factores de temores, ¿no?, es cuando estamos solos en el campo. ¿Qué hacer? Estoy con mi hijo ahí hace un mes más o menos en un lote de soja, solos en el medio del campo,
y realmente con poco tiempo para leer revistas técnicas, entrar en la web y saber qué hacer el año que viene. Y lo más seguro que nos diremos los dos, después de mirar contigo, y el año que viene haremos lo mismo que hicimos el año pasado. Esa es una respuesta que uno puede tener rápida cuando uno realmente está solo y no tiene mucho tiempo para dedicarle a la innovación. Para ahí viene la solución. Como decía antes, a little help from my friends, la ayuda de mis amigos. Estos son mis amigos que trabajamos en grupos de 10, 12 productores que vamos a un campo una vez al mes. Visitamos a ese productor y juntos ese día nos ponemos el traje del Board of Directors, o sea, somos directores de esa empresa ese día. Lo tratamos de aconsejar, nos generamos un montón de preguntas. Este sistema viene funcionando desde 1957, fue ideado en Francia. El vecino va a comentar después un poquito sobre esto. Un productor argentino, francés, que fue y trajo la idea, y desde 1957 nos reunimos una vez al mes en cada campo. O sea, fíjense que algo debe haber para que nos juntemos una vez al mes en un campo distinto, distintos productores. Mi padre lo hacía, mis tíos lo hacían, yo lo hago, mi hijo aprendió a decir reunión CREA antes de decir dulce de leche. Es algo que ya lo estamos incorporando todos a nuestra forma de trabajo. Y surgen ideas, muy buenas ideas entre los productores, a veces grandes ideas. Cuando todos los productores ese día trabajan para uno y comparten la información. Y nos divertimos también, esa es la parte interesante. No solo trabajamos de una forma secuencial, ordenada, con un plan de trabajo profesional, sino que también la pasamos bien. Por ahí algunos que están ahí, con la cara no parecen estar divirtiendo, pero les aseguro que se estaban divirtiendo ese día. También es fundamental no solo trabajar con nuestros amigos productores, sino contratar a los que saben, las personas que saben. La capacidad del movimiento CREA de contratar al que sabe, esa persona es especialista en malezas, en enfermedades de soja. Somos 10, 12 productores, tenemos el dinero para contratarla entre 10, viene un día que nos explica a esa persona cómo trabajar con las enfermedades de soja en ese caso, o si no, otro tipo de personas que nos asesoran. ¿Qué hemos logrado con estos grupos? Primero, compartir la información. Esa es la base del movimiento CREA, compartir la información. No tenemos secretos entre nosotros, los productores. O sea, el gran secreto de Argentina es que no hay secreto entre los productores. Tan solo no es así, sino que todo lo que investigamos y desarrollamos es público. No tenemos una propiedad intelectual de lo que aprendemos, publicamos absolutamente todo. Compartimos los riesgos a la hora de innovar solo en el campo, arriesgándose que si sale mal la empresa no puede continuar, es muy distinto para nosotros. Muchos, compartiendo los riesgos. Probamos nuevas tecnologías, todo el mundo nos vende esto, lo otro, tal producto, tal maquinaria. ¿Cuál es la que nos conviene? ¿Cuánto tiempo tenemos solos para dedicarle a eso? Poco. Compartiendo información con los asesores pagos, los asesores independientes que nos ayudan, podemos elegir la mejor tecnología para cada lugar. El tema del network, lo importante que es salir de nuestro propio campo, no estar todo el día en nuestro campo, salir afuera y también salir a foros como este para aprender. Y otro tema fundamental es el benchmarking, ¿no? Compararnos con otros productores. Es muy común que los productores digamos que tenemos una verdad absoluta, pero esa verdad absoluta está dentro de mi campo, salvo el vecino y él tiene otra verdad absoluta, ¿no? Y así todos tienen verdades absolutas. Cuando empezamos a compartir y nos comparamos de una manera profesional, empezamos a entender con humildad que podemos aprender de los demás. El efecto cascada. La filosofía CREA nos ha generado 52.000 personas trabajando en esto, pero están apurando. Conclusiones. La innovación sin temores es posible. No tenemos que tomar riesgos innecesarios, porque el grupo es distinto. Los grupos nos ayudan a tomar mejores decisiones y creo que estamos trabajando bien, pero lo más importante es que los mejores innovadores y los mejores productores agropecuarios están a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias.